Gracias por continuar con nosotros en El Despertador. A continuación, hoy justamente que es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, vamos a hablar con un especialista en los temas de prevención de violencia de género. Gracias por acompañarnos, el profesor y académico Miguel Lorente. Muchas gracias, buenos días. Bueno, nuestra ministra de Interior y Policía anunciaba ayer acá en República Dominicana que hay una reducción preliminar de un 30% en relación al año pasado. Se registran hasta el momento 49 feminicidios en República Dominicana. ¿Hay algún otro indicador que debamos tomar en cuenta, aparte del fatal y macabro índice de los feminicidios? ¿Cómo medimos la violencia? Sí, es fundamental tomar otro indicador, porque el feminicidio es la expresión más grave y siempre se acompaña de circunstancias personales individuales que forman parte de lo común, porque al final cualquier maltratador utiliza las referencias que existen en la sociedad para justificarse y legitimarse en el uso de la violencia, pero entender que el feminicidio es la consecuencia de una historia de violencia, no es un hecho aislado puntual que termina en esa muerte, en ese feminicidio. ¿No se empieza por el final? No, nunca, nunca. Entonces, por eso es muy importante pues trabajar mucho lo que son las denuncias, las asistencias de carácter social, y muy importante porque es un indicador que no se está desarrollando en general en ningún lugar del planeta, es la detección de la violencia en consultas médicas y sanitarias. La violencia de género produce un impacto muy profundo en la salud de las mujeres. Estamos hablando de que es una violencia crónica, mantenida en el tiempo. En España, por ejemplo, la media de años que una mujer convive en una relación violenta antes de denunciar o separarse son 8 años, entre 8 y 9 años. Esos 8 o 9 años sufriendo no solo las agresiones puntuales, repetidas con más o menos frecuencia, sino esa situación de amenaza, de coacción, de intimidación que va ejerciendo el agresor para imponerla, para controlarla. Al final todo eso genera un estrés crónico que debilita a las mujeres en el plano físico y psicológico y hace que vayan un 33% más al sistema de salud que las mujeres que no sufren violencia. Y no las estamos identificando. Están en nuestras consultas todas, el 100%, y no las estamos identificando. Y eso al final tiene consecuencias tan terribles como el estudio que se publicó en 2020, en el que se recoge cómo las mujeres que sufren violencia de género tienen un riesgo de muerte un 40% más alto que las mujeres que no sufren violencia, pero por causas aparentemente naturales, es decir, infarto de miocardio, enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2. Y el estrés crónico produce esas alteraciones, las mujeres se mueren por complicaciones de esas alteraciones, creemos que es una muerte natural cuando realmente está provocada, precipitada por esa violencia crónica que tienen en la relación de pareja. Todo eso es lo que tenemos que detectar, porque nos da la clave no solo del asesinato, que es muy importante conocerlo, sino de la clase de sociedad que somos, porque la violencia de género no refleja la conducta de una serie de hombres, sino que refleja la situación de toda la cultura, de una cultura pasiva, de unos hombres distantes y de unos hombres que maltratan. Pero todos los hombres, maltraten o no, se están beneficiando de esos privilegios, de esa construcción jerarquizada sobre los elementos masculinos que de alguna manera se defienden cuando un maltratador lleva a cabo ese tipo de conducta. Claro. Sí, bueno, fuera de cámara conversábamos con el doctor Llorente acerca de los índices que tiene España. España es uno de los países de Europa que ha logrado notoriamente disminuir la violencia, bueno, los feminicidios, que es la última expresión de esa violencia contra las mujeres. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que ha hecho España? ¿Qué podríamos nosotros replicar desde aquí? Sí, hay que hacer mucho, pero básicamente lo más importante como término general que hay en España, que incluso ha marcado referencias y diferencias en la propia Unión Europea, porque ningún otro país ha desarrollado una política tan activa, tan directa contra la violencia de género. Ha habido otros países, sobre todo los del norte de Europa, que han trabajado mucho en la promoción de la igualdad, pero la promoción de la igualdad no es suficiente para corregir una expresión de la desigualdad como es la violencia de género. Hace falta algo mucho más profundo y específico para poder, de alguna manera, trabajarla y erradicarla. En España yo creo que ha sido fundamental. Lo voy a dejar en dos cosas. Una respuesta integral.
No se trata de hacer muchas medidas separadas y parciales, todas están bien, sino integrarlas en una norma que permita un marco donde todo se articule bajo unas referencias en términos de motivaciones y objetivos comunes. Desde la prevención, la detección, la atención, la reparación, todo bajo el mismo marco de integralidad. Porque al final es la forma de responder ante un problema estructural, que no es de circunstancias ni de hombres, sino de una construcción social. Y el segundo, y para mí más importante, creo que lo que realmente rompió en España la dinámica existente fueron los medios de comunicación. Los medios de comunicación, a raíz de un caso de una mujer que fue asesinada después de ir a una televisión y explicar su historia de violencia, cuando la asesinaron, porque el marido la vio en televisión y dijo, la voy a matar en cuanto llegue al pueblo. Y la mató a los 2 días, y además de una manera muy cruel, ¿no? Bueno, pues los medios de comunicación se sintieron responsables de alguna manera, no del hecho criminal en sí, sino de qué estamos contando sobre esta violencia capaz de producir casos como este. Y a partir de ahí empezaron a preocuparse por los casos, empezaron a cambiar la perspectiva, ya no eran crímenes pasionales, ya no eran crímenes de la España negra, ya eran crímenes de gente que decide ejercer la violencia. No eran locos, no eran borrachos, no eran drogadictos, eran hombres que racionalmente deciden usar la violencia a partir de las referencias sociales y culturales. Y ese cambio en los medios de comunicación generó mucha conciencia crítica en la sociedad, porque la sociedad tuvo referencias válidas para entender qué significaba la violencia contra las mujeres y saber por qué se produce esta violencia. Y a partir de ahí pues ha habido un posicionamiento que claramente en los indicadores se ve que quizás es la causa o la razón más importante para esa disminución de la violencia. No solo los recursos institucionales que han ayudado, sino que las mujeres, sobre todo, son mucho más críticas y ya no justifican pues eso de mi marido me pega lo normal, como me decían a mí muchas mujeres. Sí, que lo normal, claro, ¿no? Normalizado. Decían, mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. No había una crítica a la violencia, había una crítica a la cantidad de violencia. Esa referencia en los estudios sociológicos sigue apareciendo en chavales entre 15 y 24 años, que dicen que si la violencia no es muy intensa, no es un problema para la relación de pareja. Lo dice el 19% de los chavales jóvenes. Luego el marco cultural sigue estando presente. Tenemos que trabajarlo y quien marca diferencias no son tanto los chicos como las chicas. Las chicas ven esa normalidad mucho menos, porque no es una cuestión genética, es una cuestión cultural, ¿no? También creen que es normal que tu chico te pueda controlar o en un momento te pueda pegar, pero cada vez son más críticas y son las que están propiciando esa transformación social. A veces a nosotros nos parece, o a mí, o a algunos, nos parece que nos hemos enfocado en alertar a las mujeres sobre la violencia y no en educar a los hombres para no ser violentos. ¿Qué quizá debería ser, cuál debería ser el enfoque ya doméstico, ya en las familias, en los hogares? Porque hemos estado hablando de políticas públicas o de indicadores para políticas públicas, pero ya en lo pequeño, en lo macro, en lo micro, en lo que cada quien puede hacer en su pequeño núcleo. Es que esa es la clave. Es decir, la clave es que la educación no se lleva a cabo en las aulas. Por supuesto que en las aulas también se lleva a cabo la educación, pero la educación es la educación en la familia, en los espacios de relación, en la sociedad. Según tú veas esa situación, vas a contrastar lo que tú escuchas en el aula respecto a lo que estás viviendo. Cuando no tiene sentido no le das mayor trascendencia, por muy marcado que sea el mensaje que se dé en las aulas. Yo creo que es fundamental y dirigirnos a los hombres, porque es como si existiera un problema de contaminación en la ciudad, en una ciudad, y estuviéramos, oye, hay que salir con mascarillas, hay que cambiar la mascarilla, tiene que ser todavía con un poro mucho más estrecho para que de esa manera no nos afecte. Hay que ponerse no solo una mascarilla, sino un casco, hay que llevar bombonas de oxígeno. Y dice, no, hay que acabar con la contaminación. Claro. Y aquí la contaminación en términos de violencia la generamos los hombres, a partir de una cultura que cree o creemos que nos da argumentos para usar la violencia. Y en ese sentido muy gráfico, que yo llevo más de 30 años trabajando, investigando sobre violencia de género y me he encontrado con muchos hombres y con muchas mujeres que me han dicho en algún momento, oh, Miguel, muchas gracias por tu trabajo, yo te valoro mucho porque yo soy padre o yo soy madre de 2 hijas y no quiero que ninguna de mis hijas pues algún día sea violada o sea maltratada. Ah, pues nada, muy bien, muchas gracias, está igual, bien. Nunca me he encontrado a un padre o a una madre
que me haya dicho: Miguel, muchas gracias por tu trabajo, porque yo soy padre, yo soy madre de 2 hijos y no quiero que ninguno de mis hijos sea maltratador o sea violador. Y esa es la clave, es decir, nadie cree que esas cosas puedan pasar porque tenemos una serie de mitos y estereotipos que nos hacen pensar que aquel hombre que maltrata o aquel hombre que viola es un hombre con una serie de problemas, que no es un hombre normal, común, que es un hombre que tiene problemas con el alcohol, problemas con las drogas, algún trastorno mental o cualquier circunstancia puntual. Y mientras que no seamos capaces de entender que la violencia surge de la normalidad y de la racionalidad, es decir, la normalidad definida por la cultura androcéntrica y la racionalidad de aquel que dice: yo voy a usar estos elementos que me da la cultura para justificarme en el uso de la violencia, para corregir o castigar a mi pareja, a mi mujer. Mientras que no entendamos eso, difícilmente podremos desarrollar esas medidas educativas y otras para cambiar esa realidad, porque es la clave, cambiar esa realidad. Sí, el rol de la educación en la disminución de la violencia de género. Y se lo pregunto porque en este país había una resolución acerca de la obligación en el sector público y privado de impartir género, o sea, de esas nociones de qué significa violencia de género por sí. Y las iglesias y parte de la sociedad se sienten aterrorizadas con la palabra género, interpretan que eso es homosexualidad, que eso es algo diabólico, y no entienden que detrás de la palabra género lo que se busca es equidad, claro, entre hombres y mujeres. Claro, y además es que es una consecuencia de la dinámica y de la estructura y organización social. Ser hombre en República Dominicana es, desde el punto de vista biológico, genético, es igual que ser hombre en España, igual que ser hombre en Sudáfrica, en Irán o en Japón. La variación genética, a pesar del cambio en el color de la piel y de otras características, es mínima, porque la esencia de la biología humana es la misma. El corazón funciona igual en República Dominicana que en Irán, que en Sudáfrica, que en Japón. No hay un corazón de República Dominicana en lo biológico, luego lo hay en lo emocional, en lo vivencial, pero no hay diferencias biológicas, ¿no? Ahora, ser hombre en República Dominicana no tiene nada que ver con ser hombre en Irán, o con ser hombre en Arabia Saudí, o con ser hombre en Japón. Se es hombre y se es mujer de una manera completamente diferente a partir de las costumbres, de la tradición, de las referencias que existen en esas sociedades. Por lo tanto, sí hay diferencias en la manera de ser, de comportarse socialmente, que es lo que define el género, cómo nos comportamos socialmente a partir de una biología que es la misma, ¿no? Entonces, el género define esa diferencia en el comportamiento, en los roles que desarrollamos, en los tiempos y espacios que ocupamos, según la normalidad de esa sociedad entiende que te corresponde como hombre y como mujer. Si haces las cosas bien, eres un buen hombre; si haces las cosas mal, eres un mal hombre; si haces las cosas bien, eres una buena mujer; si haces las cosas mal, eres una mala mujer. Entonces eso lo hace la sociedad a través de la construcción de género. Cuando hablamos de género y de perspectiva de género, lo que estamos diciendo es: tengan ustedes en cuenta esa manera de ser hombre y de ser mujer que existe en su sociedad, para que aquellas cuestiones relacionadas con esa manera de ser hombre y de ser mujer que están produciendo un daño para las mujeres, un daño en la convivencia, un daño para la democracia, sean corregidas. Y esa perspectiva de género lo que busca, lo que pretende, como muy bien ha dicho, es la igualdad, corregir las injusticias sociales que hoy existen todavía en nuestros países y que se traducen en discriminación, en desigualdad y en violencia. Entonces, esa corrección no puede ser algo contrario contra la Iglesia, no puede ser algo contrario contra ninguna creencia, no puede ser algo contrario contra la familia, no puede ser algo contrario contra los hombres, sino que mantener esa construcción histórica de desigualdad, discriminación y violencia es algo que es inadmisible. Por lo tanto, la perspectiva de género es un enfoque para abordar una realidad que también tiene una perspectiva de género en sentido contrario. Es decir, a mí me gusta siempre plantearle que cuando dicen: es que la perspectiva de género, usted está hablando desde una perspectiva de género. Digo, sí, desde una perspectiva de género feminista o de igualdad, pero usted está hablando de una perspectiva de género machista, porque su posición no es neutral. Aquí el problema es que hay gente que entiende que la historia es neutral,
Y la historia no es neutral. La historia viene marcada por todos los elementos, por todos los valores, por todas las ideas, por todas las creencias que han definido esa normalidad, pero desde una posición determinada, no desde una neutralidad. Por tanto, romper con ese tipo de mensajes, con ese tipo de discurso es esencial, y sobre todo hacerles entender a cualquier posición política, a cualquier creencia, que hablar de igualdad, que hablar de género para corregir la injusticia social es algo positivo para cualquiera de ellas. Doctor, en una oportunidad escuché a una mujer violentada decir, es que a los hombres no se les puede llevar mucho a la contraria, porque por un asunto de hormonas ellos reaccionan de manera violenta, como si la condición de hombre sexual le impidiese controlarse, regularse. ¿Cómo luchamos contra estas construcciones? Sí. Esto obviamente venía de una mujer violentada, pero yo creo que hay muchas personas que creen eso. Sí, sí, porque son los mitos y los estereotipos que la propia cultura te da para luego justificar lo que te ha propiciado como construcción en términos de violencia. Es decir, la construcción cultural, es decir, cuando hablamos de violencia estructural, quiere decir que está enraizada en la propia estructura de la sociedad. Te da razones para que uses la violencia, si tú decides usarla, no es algo que no hagas sin conocimiento, y luego si la has llevado a cabo, te da razones o da razones a tu entorno y a la sociedad para explicar por qué tú has usado la violencia. Entonces, en lugar de decir, este hombre es un maltratador, es una mala persona que ha utilizado la violencia para hacer daño, para imponer, para dominar, para controlar a su mujer, dice, es que tenía un subidón de testosterona. Ajá. O estaba bajo el efecto del alcohol. Es decir, ya te está dando la excusa para que eso no cambie, para que puedas seguir no sobre un problema social común, sino para un problema individual basado no solo en esa persona, sino en determinadas circunstancias de esa persona. Con lo cual el problema se diluye. El recurso a la testosterona es clásico, siempre se ha hecho... Como una inevitabilidad, claro. Como que la testosterona le impide regularse. Pero es muy pobre la imagen de un hombre que sea incapaz de controlarse por la testosterona. Primero, porque es mentira. Es mentira. Segundo, ¿en qué posición pone la mente de los hombres incapaces de poder corregir cualquier influjo hormonal testosterónico, ¿no? Entonces... Yo juego un poco, digo, esto es como el colesterol, ¿no? Que parece que hay un colesterol bueno y un colesterol malo, ¿no? Sí. Pues parece que hay una testosterona buena y una testosterona mala, ¿no? La buena cuando hacemos grandes logros y grandes hazañas, y la mala cuando llevamos a cabo conductas negativas desde el punto de vista de los estudios. Pero los estudios demostraron, porque hubo algunos estudios que yo creo que dieron pie a todo este tipo de creencias, en los que se demostraba cómo los criminales más violentos en prisiones americanas, tenían los niveles de testosterona más elevados. Entonces dijeron, pues ya está, los más violentos son porque tienen la testosterona más alta. Y los trabajos, por ejemplo, de McAndrew demostraron lo contrario, que cuando tú estás en un ambiente violento, sometido a un estrés ante la posibilidad de que seas tú el asesinado, de que seas tú el violentado, cuando estás compitiendo en esos escenarios tan exigentes, ese estrés hace que la testosterona se eleve. Y por lo tanto, la elevación de la testosterona no es la causa de la violencia, sino la consecuencia de la violencia. Pero en cualquier caso, la mente, la razón, el criterio están por encima de cualquier nivel de testosterona o de cualquier nivel de otro tipo de hormona o elemento biológico. Es decir, siempre la razón está por encima de cualquier otro influjo de carácter biológico. Claro. Sí, bueno, aquí está en auge todo esto de la masculinidad positiva, una reconstrucción de esa masculinidad que tenemos aquí en República Dominicana. Pero en una de sus intervenciones usted acaba de mencionar que la respuesta a erradicar la violencia está en abordarla de manera integral. Pero de todas maneras, quería preguntarle qué opina de este acento en reformar esa masculinidad. Sí, es esencial. Es decir, la violencia de género es un problema de los hombres que sufren las mujeres. Es decir, somos nosotros quienes la generan. Y por lo tanto, dentro de la integralidad tenemos que trabajar lo que son las consecuencias, la violencia que ya se ha producido, tanto cuando es conocida a través de la denuncia, como cuando sabemos que está pero no la vemos, que es a través de la detección, lo que es la respuesta del sistema sanitario que hemos comentado con anterioridad. Pero eso nunca iba a evitar
la fuente de violencia, ¿no? Lo que decíamos antes de la contaminación. Tenemos que cerrar las fábricas que contaminen o tenemos que cambiar el sistema de producción para que no contamine. Y ese sistema de producción contaminante en violencia somos los hombres. Por lo tanto, sí, dentro de la respuesta integral, la prevención pasa por abordar el tema de la masculinidad para que no creamos los hombres que usar la violencia es algo legitimado y no nos creamos más hombres por hacerlo. Porque también hay quien se cree más hombre o quien cree que es más hombre aquel hombre que usa la violencia porque resuelve las cosas como los hombres resuelven las cosas, ¿no? Claro. Entonces, ese cambio de la masculinidad es esencial porque está en la esencia, en el núcleo de lo que es la violencia de género. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana para ver y replantear esta entrevista, para rever. En mi caso así lo haré. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Nosotros vamos a ver algo un poco más ligero que nos ha pedido Gracie, nuestra coordinadora, y es que nuestra diabetóloga y nutricionista, Lady Díaz, nos tiene algunas recomendaciones a propósito de esta temporada de celebraciones y fiestas que ya inicia. Así que vamos a ver qué nos tiene Lady Díaz.